Bienvenidos a Sala de Prensa, un espacio en el que nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Y sin duda uno de esos hechos viene de la Corte Constitucional, que se inhibió hoy para tomar una decisión de fondo sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre el aborto. Por eso vamos a tener esta noche diferentes puntos de vista, los que están a favor y los que están en contra del aborto, quienes pedían que se despenalizara en todas las situaciones, quienes pedían que no se pueda realizar más abortos y pues finalmente la Corte deja esto como estaba, con las tres causales como estaba hasta el día de hoy. Por eso tenemos primero a Jesús Magaña, de la organización Juntos por la Vida. Jesús, buenas noches. ¿Qué opina de lo que decidió hoy la Corte Constitucional? Germán, buenas noches. Sí, desde la organización Unidos por la Vida pensamos que verdaderamente necesitamos en Colombia hacer un gran esfuerzo, el esfuerzo de proteger la vida humana naciente. No es lógico que un bebé por nacer sea una amenaza para la sociedad y mucho menos para una mujer. Necesitamos lograr que estos bebés por nacer sean protegidos, sean amparados, al igual que sus madres. Nosotros tenemos centros de acogida para la mujer y les puedo decir que en un 98% de los casos las mujeres que están pensando en abortar, pero que reciben acogida, deciden tener sus niños. Nosotros tenemos que cambiar. Yo invito, pues con mucho respeto a los magistrados de la Corte, a que reflexionen y entiendan que hay que respetar la Constitución. El artículo 11 de la Constitución es taxativo. La vida humana en Colombia es inviolable, no habrá pena de muerte. Y la vida humana comienza desde la fecundación. Entonces necesitamos que las sentencias de la Corte, de nuestra Corte Constitucional... ¿Sí? Jesús, déjeme interrumpir un segundo, pero usted me dice que constitucionalmente se define que es un ser humano desde la fecundación, pero precisamente la Corte Constitucional había establecido que es desde el nacimiento. ¿No se contradice eso? No, lo que está dicho desde el nacimiento es que es la persona, pero no estamos hablando de persona, estamos hablando de vida humana. Y la vida humana en la Constitución es claro desde la concepción. No podemos cambiar a golpe de sentencia de Corte lo que dice la Constitución. Si los señores magistrados quieren cambiar la Constitución, pues hagámoslo, pero como pide la Constitución, con acto legislativo, con un referendo o con una asamblea constituyente. No se puede cambiar a través de sentencias la Constitución. Y la Constitución es muy clara. El constituyente primario definió en el artículo 11 que la vida humana es inviolable. Y repito, la vida humana es clara desde la fecundación. Entonces, todas estas sentencias desde la C-355 de 2006 carecen de fundamentación constitucional. Son sentencias que nos han impuesto unos cuantos magistrados, pero que no responden a lo que debe ser la Constitución de la República. Entonces, repito, tenemos una despenalización por sentencias de un grupo de magistrados de la Corte, pero no hay ley que legalice el aborto, y mucho menos una ley que diga que el aborto es un derecho. El derecho es a la vida, no a la muerte. Entonces, ¿qué piden ustedes ahora que la Corte no toma esta decisión? ¿Qué piden al Congreso o a quién le hacen el llamado ahora a ustedes? No, yo creo que la Corte tiene la opción de reflexionar y de generar, así como generaron sentencias de despenalización del aborto, pueden generar sentencias para decir que no va más el aborto y que se respeta la Constitución. Pero no descartamos tampoco el acudir al Congreso de la República, que es el encargado precisamente de definir sobre derechos fundamentales. Y ustedes saben que un derecho fundamental es el de la vida. Entonces no descartamos tampoco acudir al Congreso de la República. El argumento de las mujeres que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y de la despenalización es que se tengan en cuenta sus voces, las de las mujeres, porque son sus cuerpos los que se están teniendo en cuenta para esto. ¿Usted qué le dice a eso? No, yo les digo que nosotros entendemos que son sus cuerpos, pero también las invitamos a reflexionar y a entender que ese bebé ya no es su cuerpo. Ese bebé es otra personita. Ese bebé lo único que necesita es alimentación y refugio, como necesitamos todos los humanos. Entonces yo las invitaría a pensar que esa personita espera de ellas la máxima protección. Yo creo que es una cosa extraordinaria esa capacidad de la mujer para proteger. Y yo estoy por las mujeres, apoyo a las mujeres, y por eso nuestro lema en todo el movimiento que defiende la vida es: salvemos las dos vidas, la vida de la mamá, la vida del bebé. Pero también yo diría que ahora salvemos tres vidas, porque acabamos de ver el grave problema que sucedió en Popayán hace apenas 3 semanas, en donde un papá luchó con todo lo que pudo para salvar la vida de Juan Sebastián, de 8 meses. Él quería que su niño naciera, y sin embargo, pues la clínica de abortos de Profamilia
le aplicó una muerte cruel a este bebé, después lo hicieron nacer muerto y lo botaron en no sabemos dónde. ¿Por qué no lo dejaron nacer? Ya tenía 8 meses. ¿Lo mismo daba nacer muerto que vivo? Yo creo que no. Si ya tiene que nacer, déjenlo nacer vivo. El padre estaba luchando por él. Y yo por eso digo hoy que tenemos que luchar al menos por 3 vidas. Por la vida del bebé, por la vida de la mamá y por la vida del padre. Por eso yo invito hoy a la nación colombiana a que reflexione y a que nos pongamos a trabajar para apoyar a estas mujeres. No estamos condenándolas, no estamos señalándolas, al contrario, queremos acogerlas y apoyarlas porque ellas también son una vida humana preciosa. Jesús, pero usted toca un tema también, dice que no quieren condenar a las mujeres, pero sí se deben judicializar a esas mujeres que hacen una interrupción voluntaria del embarazo, ¿se debe penalizar esa conducta? Mira, lo que pasa es que la penalización del aborto implica reconocer que ahí hay un crimen que no se debe tolerar, que se debe evitar. En este momento en Colombia no existe ninguna mujer que haya sido condenada por aborto, entre otras razones porque la pena es menor de, o es máximo 3 años, y usted sabe que en esa pena los delitos son excarcelables. Entonces no es cierto que queramos meter a las mujeres a la cárcel. Lo que sí es cierto es que queremos que los que se lucran de la industria del aborto no lo sigan haciendo, que no actúen en la impunidad que tienen ahora. Esto se volvió una industria multimillonaria. Imagínese usted que solamente la clínica de abortos y Profamilia, de Profamilia y de Oriéntame, hablan de que han hecho más o menos alrededor de 300,000 abortos entre varias clínicas de abortos desde el 2006. Eso equivale a 3,000 masacres de Bojayá. Equivale a 4,000 masacres de Mapiripán. Esto no puede seguir, es un holocausto terrible. Yo invito a la nación a que busquemos unas alternativas diferentes. Tenemos que encontrar unas salidas. Celebro que los magistrados de la Corte Constitucional estén protegiendo la vida sintiente, los animalitos, los perros, en fin, me parece extraordinario. Pero me parece increíble que no protejamos la vida sintiente de estos niños que están en el vientre de sus madres. A ellos también tenemos que protegerlos. Busquemos alternativas diferentes. Somos un país de luchadores, somos un país de personas con imaginación para poder resolver el problema. Creo que la solución a un problema de vida no puede ser la muerte, tienen que ser soluciones de vida. Por eso digo que con mucho cariño a todo este movimiento de mujeres que promueven el aborto, decirles que juntos busquemos alternativas diferentes a este crimen. Ellas lo han padecido también algunas, y saben lo terrible que es sufrir esta experiencia. Jesús, creo que no es justo para nadie. ¿Y qué pasa con las mujeres que se realizan abortos clandestinos porque nunca son autorizadas, porque pasan varios meses buscando esa autorización y terminan yendo a clínicas clandestinas poniendo en riesgo su salud? Y también son miles de casos, o sea, los abortos se siguen realizando a pesar de que no los autoricen. Pues mira, en este momento, de acuerdo a la sentencia SU 096, prácticamente cualquier mujer que llegue a una clínica se le practica el aborto. Pero no es así en la realidad, Jesús. Eso no ocurre en la realidad porque pues mira, muchas pasan meses buscando la autorización. Germán, yo creo que verdaderamente está sucediendo así. Eso es lo que dicen los informes de las clínicas de aborto de Profamilia y Oriéntame, no lo digo yo. Entonces, yo lo que sí te digo es que tenemos 2 problemas graves. El primero, el aborto, ilegal o legal, mata. Ilegal o legal, mata. No solamente al niño por nacer, sino en algunas ocasiones con abortos legales, en clínicas legales, también mueren las mujeres. Son procedimientos de muerte y esto es muy peligroso y lo tenemos que entender. Yo creo que es más seguro un nacimiento que un aborto. Pensemos de una manera diferente, seamos creativos e innovadores. Entonces, si decimos que existe algo ilegal y porque se produce mucho lo ilegal tenemos que autorizarlo, caemos en una situación muy peligrosa. Es como si dijéramos que como hay 10,000 robos de celulares diarios, pues entonces legalicemos el robo de celulares porque igual van a seguirlos robando, nada más pongamos unas normas, digamos que el cuchillo del asaltante esté desinfectado con agua oxigenada, para que si ataca al pobre dueño del celular que no se le infecte la herida. Pues no, a mí me parece que esa no es la solución, o sea, el que algo se repita mucho y está mal, no hace que se vuelva bueno, sigue siendo malo. El aborto, legal o ilegal, destruye una vida humana naciente, pero también destruye a una mujer, también destruye a un padre. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista psiquiátrico e inclusive desde el punto de vista físico.
Un aborto tiene un grave riesgo de producir una hemorragia interna que puede matar a la mujer. Por eso digo que el aborto, legal o ilegal, siempre mata. Busquemos alternativas diferentes. Estamos en el siglo XXI, tenemos que encontrar cosas que sean distintas a la muerte. Bueno, Jesús, muchas gracias. Pues precisamente queríamos que la Corte Constitucional tomara una decisión de fondo para resolver esto. Muchas gracias por su posición. Ya vamos a tener otra posición en segundos. Voy a darles un panorama que tuvo en cuenta la Corte Constitucional, entre otros muchos conceptos. Se hizo un comparativo a nivel mundial, por ejemplo, que establece que en 57 países se permite el aborto hasta las 12 semanas. En 8 países europeos se permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 18 semanas. En Singapur y Canadá el límite es de 24 semanas. Y en Holanda, Estados Unidos y España hasta el límite de viabilidad, que es de 22 semanas. Las mujeres y las organizaciones que defienden esta interrupción voluntaria del embarazo también aseguran que muchas de las mujeres que tienen recursos pues pueden viajar a estos países y realizarse allí el procedimiento. Las que no tienen los recursos obviamente pues no pueden hacerlo y terminan en algunas clínicas clandestinas o luchando aquí contra el sistema de salud. Ya vamos a tener en segundos a Cristina Rosero de la organización Women's Link, quien tiene otro panorama completamente diferente, una visión completamente diferente, para que nos diga qué opina de la no decisión hoy de la Corte Constitucional, que deja en manos del Congreso y hacia futuro un cambio en esta legislación y en esta jurisprudencia sobre el tema del aborto. Recordemos que la Corte hoy tenía pues la decisión, o tenía en sus manos la decisión, pero decidió inhibirse y no tomó una decisión de fondo. En el concepto también se ha pedido, pues en algunos de los conceptos que han presentado la Corte, que se pueda establecer aquí en Colombia la semana 22 de gestación, pero veamos qué opina Cristina Rosero de lo que ocurrió hoy en la Corte Constitucional. Buenas noches, Cristina. ¿Qué me dice usted frente al tema de la Corte y que se inhibe frente a un tema tan importante como este? Bueno, para nosotros sigue siendo una victoria porque esto significa que para los derechos no hay retroceso. La Corte Constitucional mantuvo, como estos 14 años ha realizado, las 3 causales tal y como se encontraban desde el 2006, lo que significa que las mujeres en Colombia pueden seguir accediendo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay un riesgo para su vida o su salud, incluyendo la salud mental, cuando el embarazo es resultado de una violación o cuando el feto sea inviable. Nuestro anterior invitado decía que en cualquier caso, aborto legal o ilegal, esto es un crimen, se está asesinando a un ser humano. ¿Cuál es su posición, Cristina? Para nosotros es muy importante que las mujeres puedan tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, debido a que el hecho de criminalizarlo totalmente no disminuye la cantidad de abortos que ocurren, y por el contrario lo que hace es empujar a las mujeres a la clandestinidad, lo que hace que pongan en un grave riesgo su vida y su salud. Por lo tanto, ya es incluso un consenso dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de todos los comités de Naciones Unidas que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser provista por los estados mínimamente cuando existe un riesgo para la salud o cuando el embarazo es producto de una violación. Recuérdenos, Cristina, ¿cuáles son las 3 causales que siguen en este momento por la decisión de la Corte para interrumpir el embarazo? ¿Cuáles son esas 3 causales específicas hoy en Colombia? Primero, cuando existe un riesgo para la salud de la mujer, esto incluye riesgos en su salud mental, lo que significa que si la mujer sufre angustia con ocasión de un embarazo no deseado o por no sentirse lista para poder seguir adelante con esa maternidad, está dentro de las causales. En un segundo caso, cuando el embarazo es producto de una violación, o en un tercer caso, cuando el feto tiene una incompatibilidad que le impide vivir después de nacer. Y en la práctica sí se está cumpliendo con esas 3 causales. ¿Es fácil que una mujer pueda acceder a esa interrupción voluntaria del embarazo? Porque lo que hemos visto es que a veces se dilata mucho esa decisión. Sin duda. Uno de los puntos que nos parece importante resaltar es que el solo hecho de que el magistrado Linares haya colocado la ponencia como la puso, de acuerdo a lo que se supo en medios, demuestra que la Corte tiene suficientes evidencias de la cantidad de barreras y obstáculos que las mujeres están encontrando diariamente para poder acceder a este procedimiento. Hay muchas barreras que no solamente son desde la desinformación, sino también la negación del servicio y en algunos casos incluso malos tratos por parte del personal de salud cuando se juzga a la mujer o se la trata de recriminar por el hecho de recibir este procedimiento, de querer solicitarlo. Entonces, todavía nos hace falta un gran trabajo en la implementación y necesitamos un mejor sistema de vigilancia que permita que todas las entidades de salud cumplan con lo que la Corte Constitucional ha establecido. No importa que no exista una ley al respecto, porque la Corte, al encontrarlo inconstitucional, pues le dio a este derecho el rango de fundamental y por lo tanto todas las entidades de salud están obligadas a cumplir con todos los requerimientos que la Corte ha establecido. Usted menciona de otra cosa, no hay una ley al respecto. ¿El Congreso está en deuda sobre este tema con el país?
Pues recordemos que la Corte Constitucional ha conminado al Legislativo ya en varias ocasiones para que regule el tema, pero en ninguno de estos casos ninguna regulación ha sido aprobada. Por esta razón, precisamente la Corte ha tenido que suplir ese vacío y precisamente entrar a proteger los derechos de las mujeres para evitar que las mujeres sigan muriendo por abortos inseguros realizados en la clandestinidad. Por eso es gracioso encontrar ahora posiciones en las que se recrimina a la Corte por haberse ocupado de la materia, cuando en realidad la Corte lo que estaba haciendo es llenar un vacío legal que era urgente respecto al establecer mínimamente unas causales y en este caso discutir si se puede avanzar aún más en esas posibilidades. Pues, en este momento hay un límite para interrumpir el embarazo, hay un límite en el tiempo de gestación para interrumpir el embarazo. La sentencia SU 096 del 2018 estableció que no existe un límite gestacional máximo para realizar la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales. Por lo tanto, a partir de esa decisión queda absolutamente claro que se puede realizar en cualquier trimestre. Lo que hay que recordar es que la mayoría de mujeres llegan en el primer trimestre de gestación, sin embargo, cuando encuentran barreras es cuando llegan a unos trimestres más avanzados, o bien porque están impedidas para poder saber si se encuentran en las causales. Un ejemplo de ello es la causal de incompatibilidad con la vida extrauterina, que en algunos casos solamente puede detectarse después de algunas semanas, como la 26. Cristina, hemos visto que en esta discusión los protagonistas hemos sido mucho los hombres, ¿no deberían ser las mujeres las que fueran las protagonistas de la discusión? Claro, una discusión de país, pero que ustedes fueran las que fueran el centro de esta discusión. Sin duda, las organizaciones de mujeres hemos estado activas conversando sobre el tema y creemos que este es un tema para toda la sociedad, pero es muy importante que haya un enfoque específico en las mujeres, porque somos nosotras las que llevamos los embarazos y somos nosotras las que llevamos las consecuencias de una penalización total del aborto. Cuando se penaliza el aborto, ya sea parcialmente o totalmente, quienes sufren las consecuencias de esa penalización son las mujeres y por lo tanto tiene que haber un enfoque que escuche especialmente la voz de las organizaciones. Y la voz de las organizaciones ha sido muy clara. Celebramos que la Corte mantenga estas 3 causales y creo que tenemos un espacio en el país para empezar a avanzar a unas discusiones más adelante. Bueno, Cristina, muchas gracias. Cristina Rosero de Women's Link. Vimos 2 posiciones bien diferentes y es momento de hacer una pausa aquí en Sala de Prensa, pero cuando regresemos hablaremos sobre la polémica por la petición de algunos sectores de cerrar la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en nuestro país. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Desde el pasado miércoles, cuando la ONU presentó el informe anual sobre la situación de Colombia, se ha formado una polémica. El propio presidente Iván Duque calificó como una intromisión a la soberanía del país que ese organismo, entre otras cosas, señalara que la policía debía pasar al Ministerio del Interior. Y en las últimas horas, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, fue más allá. Recomendó incluso que se cierre esa oficina, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, y están viendo el trino que generó esta polémica. Por supuesto, esta declaración generó reacciones de inmediato. Veamos lo que dijo Macías y cómo explicó lo que propuso y lo que respondieron otros congresistas. Cerrar la oficina, no las Naciones Unidas, que son 2 cosas muy distintas. La Oficina de Derechos Humanos, que no trabaja, que hace unos informes sin trabajar, se basa en cifras de las entidades colombianas, pero las tergiversa, las manipula. Si Colombia decidiera decirle adiós a la Oficina de Derechos Humanos, se pondría al nivel de las dictaduras y las tiranías más burdas del planeta. Por eso esta noche pedimos a Gloria Castellón que nos acompañara. Ella es la directora editorial de Colombia 2020, la campaña periodística y pedagógica para el postconflicto del diario El Espectador. Gloria, pues primero cuéntenos un poco, usted ha trabajado con todo este tema del conflicto. ¿Qué hace la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia? Bien, pues buenas noches, cordial saludo. Creo que hay que recordar que desde el año 98 en el gobierno de Ernesto Samper empezaron a llegar a Colombia las directores de oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y yo quiero recordar que en ese momento se vivía una época de conflicto muy fuerte y en algún momento pensaron en ponernos un relator, que es un paso más arriba y es como más grave, era mucho más grave y es mucho más grave tener un relator de Naciones de Derechos Humanos para el país. En ese momento el gobierno de Ernesto Samper logra, digamos, negociar con Naciones Unidas y llega una oficina
que representa al alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, que en este caso es una alta comisionada, que es Michelle Bachelet. Y quiero también recordarle que no es el primer gobierno que quiere sacar esta oficina. Casi que todos los gobiernos, históricamente, los gobiernos de Colombia han querido no tener esa oficina. Claro, es algo incómodo tener a alguien de afuera diciéndole al Estado colombiano lo está haciendo muy mal, le falta esto, no colabora, tiene que mejorar estas cosas. Eso siempre resulta incómodo para los estados. Entonces quería pues primero poner este antecedente para mostrar que no es la primera vez que algún estado quiera hacerlo. Lo que pasa es que creo que es la primera vez que un presidente habla de intromisión en asuntos internos. Eso no se había visto en ningún otro gobierno, ni siquiera el de Álvaro Uribe, que también tuvo pues una situación muy delicada, digamos, durante sus 2 gobiernos de situación de derechos humanos, y creo que ni siquiera él lo había dicho. Así que nos encontramos ante un hecho, digamos, inédito en ese sentido, y claro que causa mucho escándalo porque, como bien lo dijo el senador Iván Cepeda, si eso llegara a ocurrir, que esperamos que no, pues sería ponernos al nivel de dictaduras. Quiero recordarles que ni siquiera en Venezuela ha podido el régimen de Maduro sacar a Naciones Unidas. Todavía están las oficinas de Naciones Unidas reportando desde Venezuela. Resulta incómodo, como usted dice, Gloria, y a nadie le gusta que le critiquen su trabajo, pero es necesario, ¿no? Que alguien externo y con una mirada externa nos esté mirando por lo menos y dándonos algunas pistas de lo que está ocurriendo y que de pronto nos estamos perdiendo. Claro, y es que hay que tener en cuenta que esto son decisiones de las Naciones Unidas al más alto nivel. Y también quiero recordar otra cosa, además del informe de Brunori, que fue descalificado con unos digamos, declaraciones altisonantes por varios funcionarios de este gobierno, también está el hecho de que nos enteramos ayer que Michel Forst, que es el relator de Naciones Unidas para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, denunció que no había podido venir a finales de 2019 para sentarse con el gobierno colombiano, presentarle el informe y concertar cuáles eran las medidas a futuro para trabajar juntos. Y este es otro precedente delicado, el hecho de no invitar, porque además si el gobierno no lo invita, si el gobierno colombiano no lo invita, ninguno de estos relatores puede llegar al país sin invitación. Y hay un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que este informe se haga. El gobierno, el Estado colombiano, desde el gobierno anterior de Juan Manuel Santos e incluso durante el gobierno de Iván Duque, también habían quedado en que esta persona, el relator, podía venir aquí y hacer sus informes sin ningún problema. Con esta denuncia de que no pudo venir el año pasado a terminar de hacer su informe y sobre todo a contrastarlo con el gobierno, pues es otro precedente más dentro de esta mala relación, digamos, que está tejiendo este gobierno con agencias de Naciones Unidas que tienen que ver con el tema de derechos humanos. No le voy a poner a hacer futurología, pero finalmente, ¿usted cree que la oficina seguirá en Colombia? Pues yo creo que sí, sería realmente una torpeza diplomática de enormes proporciones que uno supondría que este gobierno no se atrevería a hacer. Además, porque yo lo que creo que el gobierno colombiano se está perdiendo una oportunidad de oro, y la oportunidad consiste en sentarse con estos relatores, con estos jefes de oficina y revisar cuáles son los aspectos en los cuales debe mejorar. Recordemos que Naciones Unidas y el concierto del mundo a nivel internacional, la Unión Europea, incluso hasta el gobierno de Estados Unidos hoy está reconociendo los avances que hizo Colombia al firmar el acuerdo de paz, avances en implementación del acuerdo, aunque también nos están haciendo ver todo lo que nos falta. Y creo que ese acompañamiento de la comunidad internacional, que tiene que ver con recursos muy importantes que están llegando a los territorios en Colombia, con una asesoría legal y con una veeduría que debería ser aprovechada por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano en su conjunto, en lugar de ponerse a pelear con alguien que lo que puede es ayudarnos. Pues Gloria, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, gracias. Una torpeza diplomática sería, vamos a ver qué ocurre. Y hacemos una nueva pausa, pero ya viene Ricardo Ospina y nos cuenta qué tiene en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa y veamos qué tiene Ricardo Ospina, el director de servicios informativos de Blue Radio, en su radar. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Hoy está en el radar la cantidad de incendios forestales que se han presentado en las últimas semanas en Colombia. La situación tiende a ser cada vez más preocupante porque se mezclan varios elementos. Primero vamos a hacer un recorrido por los sitios que hoy presentan este tipo de situaciones que ya han afectado y se han devorado miles de hectáreas de bosques y han afectado también la fauna de sitios protegidos en Colombia.
Comenzamos con la serranía de la Macarena y el Parque Nacional El Tuparro en los Llanos Orientales. Allí, de acuerdo con la Fuerza Pública, los responsables de estos incendios son las disidencias de las FARC en cabeza de alias Gentil Duarte. Señalan ellos que están instrumentalizando a grupos de campesinos para correr la frontera agrícola, pero para dedicarla a la siembra de cultivos ilegales. Lo que dicen los campesinos en la zona es que el gobierno no les ha cumplido y que han tenido que mover un poco la frontera a través de las quemas para poder sembrar cultivos de pancoger, es decir, para poder cultivar entre otros yuca y productos de primera necesidad que permitan a ellos su subsistencia. Pero no solamente es esto lo que ha venido ocurriendo. Este fin de semana se reportó otro incendio de gran magnitud que ha consumido centenares de hectáreas de bosques en ese mismo punto, en el Parque El Tuparro, en los Llanos Orientales. Pero no solamente estamos hablando de ese sitio. En la costa norte de Colombia hay varios incendios forestales que de una parte tienen indirectamente la mano del hombre en medio de la situación. Por ejemplo, el incendio que se ha presentado en la Sierra Nevada de Santa Marta, muy cerca del municipio de Ciénaga. Las autoridades de esa zona del país, muy cercana a Santa Marta, indican que habría manos criminales detrás de este incendio. También está en la Ciénaga de Corralito, donde también hay un incendio que está a punto de ser controlado. Y también cerca de Bogotá tenemos el incendio en el municipio de Quetame, que ha consumido centenares de hectáreas y que ha dejado 5 personas heridas y que hasta ahora no ha podido ser controlado por los bomberos de la zona. Se mezclan varias cosas en esta situación. Por un lado, el cambio climático, sin duda el aumento de la temperatura en todo el país hace que sea mucho más sencillo que se inicie un incendio forestal. Pero además de eso, la falta de conocimiento, las quemas, los incendios forestales y las manos criminales están formando un cóctel explosivo cada vez más complicado. Si a eso le sumamos los graves efectos por cuenta de la falta de cuerpos de bomberos robustos en varios municipios de Colombia, estamos ante una situación de muchas dificultades para apagar estos incendios. Se está tragando este fuego la capa vegetal del país y hay que hacer algo de manera urgente para evitar que nos quedemos sin fauna y sin flora. Así es, Ricardo, gravísimo lo que ocurre en varias zonas del país por estos incendios. Y así llegamos al final de Sala de Prensa. Los esperamos mañana con mucha más información. Muy buenas noches.